la función del marco teórico y cómo construir en la fase inicial de la investigación educativa. Cuando hablamos de marco teórico, en primera instancia, se debe generar la definición del concepto de marco teórico. Podemos decir que son los límites que se establecen para ubicar el objeto de estudio teniendo en cuenta el ámbito en el cual se desea llevar a cabo, o como dice Hernández Sampieri, es la exposición y análisis de teorías, conceptualizaciones, investigaciones previas y antecedentes en general para el encuadre del estudio. Esto incluye autores, enfoques y métodos empleados de las investigaciones tomadas como base para realizar la propia, conclusiones e interpretaciones teóricas a las que se llegó para usarlas como fundamento de la que se va a iniciar y antecedentes que se consideren válidos para encuadrar el estudio. El marco teórico es general y dentro de él están incluidos el marco referencial y el marco conceptual. Algunos autores consideran también que dentro de él están incluidos el marco histórico y el contextual. El marco referencial, que tiene por finalidad exponer lo que se ha hecho hasta el momento para esclarecer el fenómeno objeto de la investigación. ¿En qué teorías y estudios previos me baso para hacer la investigación? También se deben indicar las corrientes o enfoques teóricos en los cuales me baso. El marco conceptual, que establece el significado que en el contexto de nuestro trabajo tendrá los términos centrales de la investigación, es decir, establecer el significado que tendrán los términos centrales de la investigación, o sea, generar una especie de glosario de términos principales. Y en el marco contextual, que también se conoce como marco situacional, lo que implica la ubicación espaciotemporal de la investigación, o sea, en qué contexto de tiempo y lugar se llevará a cabo ella. Para algunos autores, la sumatoria del marco teórico y el referencial constituyen el estado del arte. Recordar que el concepto es una palabra que expresa una abstracción formada por la generalización de elementos particulares. Funciones del marco teórico: podemos mencionar la orientación acerca de la manera de abordar el estudio, evitar las desviaciones del planteamiento original, conducir al establecimiento de las hipótesis, permitir decidir los datos que se van a captar y las técnicas que se van a usar, evitar errores que se hayan cometido en otros estudios, aprender más acerca del origen, alcance e historia de la investigación, saber qué respuestas existen actualmente para la investigación planteada, identificar las variables que se requieren ser medidas y observadas, unificar criterios y conceptos básicos, y de manera adicional podemos decir que dentro de las funciones están inspirar nuevas líneas o áreas de investigación y crear la base que justifique la necesidad de realizar el estudio. La elaboración de un marco teórico implica etapas dentro de las cuales están la revisión de la literatura correspondiente y la adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica. En cuanto a la revisión de la literatura, ella nos permite ubicar, consultar, acceder y adjuntar la bibliografía de materiales adicionales de los que se extrae la información importante e indispensable para el estudio. Ella debe ser selectiva y crítica, y en ella el investigador extrae sus conclusiones. Además, la búsqueda debe ser permanente y esta nunca debe ser cerrada. La adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica permite adherirse a un conjunto de conceptos relacionados entre sí que representan la naturaleza de una realidad. Por tal razón, la teoría adoptada debe ser capaz de describir, aplicar y predecir el fenómeno. Por tal motivo, las fuentes bibliográficas deben tener una pertinencia, y la pertinencia de las fuentes bibliográficas se da por elementos tales como la literatura debe estar libre de juicios de tipo político, humanístico, económico. Esto quiere decir que no haya intereses de ninguna índole, que haya autores que hayan estudiado el fenómeno en contextos similares al planteado, que provenga de sitios arbitrados, es decir, de revistas científicas indexadas, base de datos específicos, que haya tesis o disertaciones sobre el tema, que haya asociaciones científicas que contemplan el problema o que hayan estudiado el problema en que se enmarca la investigación, y que la información aparezca en libros físicos o virtuales de bibliotecas físicas o virtuales, y que se entiende cómo se vinculan las investigaciones previas con el estudio propuesto. Los métodos para discriminar la información
para la elaboración del marco conceptual son básicamente dos: el método del mapeo y el método por índices. El método del mapeo, valga la redundancia, consiste en elaborar un mapa conceptual para organizar el marco conceptual del marco teórico. La claridad del método del mapeo depende de la selección de los términos adecuados. Y el método por índices, a esta operación también se le denomina vertebración de la información, es decir, que se genera la columna vertebral o el soporte estructural para luego colocar la información en el lugar específico que le corresponde. Las referencias bibliográficas que hemos utilizado para la elaboración de este trabajo.